Saludos y bendiciones, apreciados amigos y hermanos. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso general de nuestra lección para hoy para estudiar y meditar. La reflexión de la lección de escuela sabática: tu amor es grande hasta los cielos. Gocémonos en este momento de reflexión de la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta hora. Bendícenos al repasarla y al reflexionar sobre ella. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos y hermanos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad deseo hacer un repaso general, un resumen de nuestra lección de esta semana, titulada Tu amor es grande hasta los cielos. El versículo para memorizar de esta semana lo encontramos en Salmos 57, versículos 9 y 10. Y dicen de la siguiente manera: Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Este texto marca realmente, hermanos y amigos, el mensaje de la lección de escuela sabática de esta semana. Quisiera decir que la frase tu amor es grande hasta los cielos también es traducida en otras versiones como para siempre es tu misericordia. Y la palabra que se usa para misericordia, para amor en este caso, es la palabra Gesed. Y fue pronunciada en diferentes ocasiones o circunstancias en las que se alabó el inmenso, inconmensurable amor de Dios en diferentes ocasiones. Por lo tanto, quisiera mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, cuando David trasladó el arca a Jerusalén, registrado en 1 Crónicas 16, 34. En la versión Dios habla hoy dice: porque su amor es eterno. Cuando también Salomón y los levitas cantaron cuando el arca fue colocada en el templo de Salomón: porque tu amor es eterno, segundo Crónicas 5:13. También cuando el fuego consumió el holocausto en ocasión de la dedicación del templo de Salomón, cuando ellos repitieron tu amor, porque tu amor es eterno. Cuando Josafat salió a la batalla y los levitas también cantaron: porque su amor es eterno, segundo Crónicas 20:21. Cuando Zorobabel acababa de colocar los cimientos del nuevo templo, también se cantó: porque su amor es eterno. La misma frase se repite en los Salmos 100, 103, 107, 118, 136 y 138. Jeremías también profetizó acerca de la restauración de Jerusalén y dijo él que se cantaría, profetizando para un futuro, porque su amor es eterno. Jeremías 33:11. La pregunta que nos ocupa en el estudio y en el repaso de nuestra lección en esta semana es: ¿qué significa para mí que el amor de Dios sea eterno? ¿Qué significa o en qué consiste ese amor? ¿Qué beneficio reporta ese amor para nosotros y cómo podemos nosotros responder a ese amor? La lección de esta semana se dividió en dos grandes partes. La primera parte tiene que ver con el amor de Dios. Y el amor de Dios lo podemos dividir en tres facetas o en tres características importantes. El primero de ellos es que el amor es para siempre, contra el amor humano, que es efímero, pasajero, y que aunque uno diga que ama eternamente, que ama para siempre, hasta el fin, eso no es cierto, porque nosotros estamos limitados en la vida por diferentes circunstancias. Nuestras palabras no siempre expresan nuestra fragilidad, nuestra fragilidad, expresan nuestra vida corta y efímera. El amor de Dios, al contrario, es un amor que es para siempre, eterno. La palabra griega que se usa
es aionion, que significa eterno, sin fin, que sabemos que el amor de Dios tuvo un comienzo, pero no sabemos en dónde termina. Segundo tema de la lección de escuela sabática de esta semana, en las características del amor de Dios, es que el amor de Dios es un amor que transforma la vida. La experiencia que mencionaba la lección es la experiencia de David, cuando él cayó en pecado y sintió que había tocado fondo. Lo expresa en el Salmo 40, el Salmo 32 y por supuesto donde la experiencia se ve clarísima en cuanto a la vida personal de David es el Salmo 51, cuando él también aclara y declara: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón recto dentro de mí. Por favor, mis hermanos, pongamos atención. Las tres grandes características del amor de Dios: es eterno, es transformador. Y la tercera característica del amor de Dios es que el amor de Dios es también un amor que perdona. El Salmo 130 habla acerca de ello. Un amor que está dispuesto a perdonar cualquier circunstancia, cualquier pecado, cualquier falta que usted y yo hayamos cometido. Y estas son las tres grandes características del amor de Dios. El amor de Dios es eterno, transforma y perdona. Y luego la segunda parte de la lección de esta semana tiene que ver con la respuesta que nosotros le damos a Dios por ese amor que es eterno, que transforma y que perdona. ¿Cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta va en dos direcciones. La primera de ellos es que alabamos y confiamos en el Señor. Eso fue lo que nos expresó los Salmos 113 y el Salmo 123. Y la segunda es que bendecimos el nombre del Señor y también admiramos al Señor por su grande bondad para con nosotros. Eso está en el Salmo 103. El Salmo que dice: no olvides ninguno de tus beneficios. Y realmente usa imágenes fuertes, especiales, para hablar acerca de ese gran cuidado y de ese amor que Dios tiene para con nosotros. Ahora, mis amigos y hermanos, permítanme entonces hacer un repaso de la lección. El amor que perdura para siempre. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Hablamos acerca del Salmo 136, que es un salmo antifonal, que cuenta todas las maravillas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y así también, cada vez que el Señor nos habla en el Salmo 136 y cada vez que el pueblo cantaba una de las maravillas que Dios ha hecho, siempre el pueblo repetía en modo de estribillo: porque para siempre es su misericordia. Por ejemplo, decía: al que sacó con mano poderosa y brazo extendido a Israel de Egipto, porque para siempre es su misericordia. Al que abrió el mar rojo para que el pueblo pasara como en seco, porque para siempre es su misericordia. Al que te tiene a ti con vida y a mí con vida. Al que nos ha otorgado la salvación. Al que nos ha dado cuanto hemos necesitado y al que ha escuchado todas nuestras oraciones, porque para siempre es su misericordia. ¿Hay algo que puedas decir en esta oportunidad que nos haga repetir esta gran verdad inmanente de Dios en su característica de su carácter? Porque para siempre es su misericordia. Si hay algo en su vida que Dios ha hecho, diga: porque para siempre es su misericordia. El Salmo 136 expresa esa gran idea. Luego venimos a hablar de un amor que transforma. El amor que transforma es el amor que hizo que David se recuperara de ese gran pecado, donde él sintió que había tocado el fondo del pecado, el fondo. Solamente en el Salmo 51 David usa 5 palabras para pecado, que en el español se conjugan: pecado, rebelión, maldad,
infracción, todas esas palabras son usadas por David en el Salmo 51. En el idioma hebreo, las palabras son distintas. Awon, y las palabras que usa son diferentes para cada circunstancia. En otras palabras, David pensó que había cometido todos los pecados habidos y por haber, y que ya no tenía esa cercanía con Dios, se vio alienado, separado completamente de Dios. Por eso, él, cuando sintió el Espíritu de Dios y el perdón de Dios, oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Salmo 51 fue escrito por David cuando, después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. Ese es el sobrescrito que aparece sobre el Salmo, que nos da el contexto de la historia que también aparece en el libro de 2 Samuel. Y el Salmo 51, David sabía que por su gran amor Dios podía limpiar su pecado y borraría completamente su transgresión. Pecado, transgresión, maldad, todos los pecados que David consideró él había cometido allí. Sorprendentemente, mis hermanos, David va más allá de lo que expresa ahí. David no se conforma con el perdón. David quiere ser restaurado. David quiere ser renovado. Y la palabra crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La palabra hebrea, crear, que aparece ahí en el Salmo 51, versículo 10, es la misma que aparece en la creación en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo interesante de esta palabra crear, que en hebreo es bara, es que es a partir de la nada. Dios no toma nuestra vida hecha pedazos y la remienda pedazo por pedazo, no. Él crea un corazón nuevo, una persona nueva, transformada por medio del amor de Cristo Jesús. La siguiente parte de nuestra lección de escuela sabática de esta semana habla del amor que perdona. Ah, Jehová, dice Salmo 133 al 4, ah, Jehová, si mirares a los pecados, oh Señor, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Entonces, del Salmo 130, dos son los temas principales que encontramos. En primer lugar, el perdón, por un lado, ese perdón que se logra cuando el pecado ha hecho un gran abismo, nos ha separado de Dios. Viene el perdón de Dios y restaura nuestra relación y nos ayuda para que cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos perdona, y cuando al escucharnos el Señor nos mira y en vez de ver nuestros pecados, nos mira a nosotros. Por eso David dice: oh Señor, si mirares a los pecados, pero gracias al Señor que Él no mira nuestros pecados, Él nos mira a nosotros. Él te ve a ti y me ve a mí. Mira a pecadores que tocan el corazón de Dios, que dio a su Hijo amado para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Y sus ojos no están puestos sobre nuestros pecados, sino sobre nosotros, sus hijos. Para los ojos amorosos del Señor, lo importante no es el pecado, sino el pecador, la persona. Por eso a nosotros el Señor nos otorga perdón, a nosotros el Señor nos otorga su gracia. Entonces, el primer tema del Salmo 130 es el perdón. Y el segundo tema del Salmo 130 es la espera. La espera tiene que ver con esa actitud divina que genera esperanza, que por ello nosotros esperamos confiadamente hasta recibir del Señor el perdón. Esperamos especialmente la mañana gloriosa en la que los labios oigamos de los labios del Señor decir: entra en el gozo de tu Señor. Y eso será maravilloso. La espera también lleva al pueblo de Dios
a participar de la espera anhelante, de la esperanza. Cuando el versículo 7 y 8 del Salmo 130 dice: Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y mis amigos y hermanos, la lección de escuela sabática de esta semana nos presenta entonces el amor de Dios en sus tres facetas: como eterno, como transformador y como perdonador. Nuestra respuesta al Señor viene entonces en alabanza. El Salmo 113:4 dice: porque el Señor es excelso en el cielo y la tierra, alabamos su nombre, porque aunque Él está en los cielos, se humilla, se rebaja a nuestro nivel, se agacha. Pudo venir a la tierra y poner su tienda al lado de la nuestra. Y también porque levanta al pobre y al menesteroso, porque realiza milagros portentosos, porque tiene misericordia de nosotros cuando somos menospreciados. En resumen, alabamos a Dios por sus milagros, por su amor y porque se humilla a pesar de su grandeza. También, recuerde mi amigo y mi hermana, alabamos al Señor por lo que Él es y por lo que Él hace. También en el Salmo 103 hay dos elementos importantes: la admiración y la bendición. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué beneficios encontramos ahí en el Salmo 103? En primer lugar, perdona nuestras iniquidades, sana nuestras dolencias, rescata del hoyo nuestra vida, nos corona de favores y misericordia, nos rejuvenece como el águila. También hace justicia cuando padecemos violencia, nos hace conocer sus planes, nos ama y nunca se aira contra nosotros, no se acuerda de nuestros pecados y sabe que pronto pasará y tiene misericordia de nosotros. Mis hermanos y amigos, no debemos sucumbir ante el desaliento, dice la hermana White. El corazón del débil será fortalecido, el abatido tendrá esperanza. Dios cuida tiernamente de su pueblo, con nuestra parte y nuestro lugar, y vivir con humildad al pie de la cruz. Ser fieles viviendo plenamente delante de Él. Mi corazón está determinado en su confianza en Dios. Tenemos un Salvador poderoso. Podemos regocijarnos en su rica plenitud. Anhelamos ser más devotos y consagrados a Dios. La Elena de White, la matutina Reflejemos a Jesús, del 3 de diciembre. Mis amigos y hermanos, gracias al Señor por su palabra. Hoy hemos hecho un resumen general. Sin embargo, el estribillo, su amor es para siempre, en la celebración del amor eterno de Dios. No alabar al Señor significa olvidar sus beneficios, no apreciar sus dones, y únicamente quien alaba es el que no olvida. Reconozcamos al Señor. El significado de la confesión solemne de la misericordia perdurable de Dios adquiere un significado más profundo cuando recordamos que la Gesed, misericordia de Dios, es decir, su bondad y su fidelidad relacionadas con el pacto, se mantiene firme e inmutable en medio del pecado y la rebelión contra Dios. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 114, Elena White escribió: hemos pecado contra Él y somos indignos de su favor. Sin embargo, Él mismo ha puesto en sus labios, nuestros labios, la más grande de las súplicas: no nos deseches, no deshonres su trono sagrado, glorioso, haz honor a tu nombre, no lo invalides. Cuando vamos a Él confesando nuestra indignidad, cuando vamos a Él confesando nuestro pecado, el honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de su palabra a nosotros. Por lo tanto, la experiencia de que Dios ha sido misericordioso anima al salmista a decir que Dios hace justicia y derecho a todos los oprimidos. De esta manera, el objetivo principal del testimonio del salmista es la alabanza de la misericordia de Dios en su vida, transmitiendo a otros esa bondad amorosa de Dios que abre el corazón de Dios para recibir
de Él su gracia salvífica. ¿Qué conclusiones llegamos a hacer nosotros? ¿Por qué seguir pecando no es la mejor solución, sino alabar al Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida? ¿Cómo podemos reconciliar el perdón de nuestros pecados por parte de Dios con la idea del juicio sobre el pecado? ¿Cómo se conectan las expresiones tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento en la misericordia de Dios en los Salmos? Que estas preguntas nos ayuden a reflexionar mientras nos preparamos para compartir la lección en clase. Le animo para que participe. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra en esta hora. Bendícenos, Señor. Sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén.